Ahora les vamos a presentar las personas del presidio. Les pido un aplauso para el maestro Harold Aguirre Güences, director de la licenciada Karen Nadine Gutiérrez Hart, directora de Publicaciones y Divulgación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. A la doctora Beatriz Limón Gutiérrez, profesora de la UPN Morelos. A la doctora María del Pilar Sánchez Asensio, profesora de tiempo completo, integrante del cuerpo académico 130 de UPN Morelos. Al doctor Anselmo Torres Arismendi, profesor de tiempo completo e integrante. Al doctor Gustavo Adolfo Enríquez Gutiérrez, profesor de tiempo completo e integrante del cuerpo académico 130 de la UPN. A la doctora Beatriz Tenorio Sánchez, profesora de tiempo completo e integrante del cuerpo académico 130 de UPN Morelos. Y a la maestra Desiree Tapia Terrazas, profesora y colaboradora del cuerpo académico 130 de UPN Morelos. Y la licenciada Aline Proal Aranda, encargada del despacho del Departamento de Tecnología de la Información en representación del maestro Leandro Ique Salazar, director general de la Bienvenidos. A continuación, la doctora María del Pilar Sánchez Asensio nos dará la presentación de los objetivos del libro. Muchas gracias. Pues nada, agradecerles de verdad a todas y todas que estén aquí con nosotros acompañándonos en la presentación de un libro que llevó varios años. Bueno, pues la ERJA, que es la educación de las personas jóvenes y adultas, es un campo educativo que tiene como objetivo conocer los procesos de aprendizaje de jóvenes y adultos para enriquecerlos y poder abordar sus necesidades, intereses y derechos. Es decir, que como ustedes, la mayoría de los que están aquí, lo están viendo, lo han compartido, lo hemos dialogado, la ERJA trata desde diversas dimensiones de la vida individual y comunitaria cuestiones que tienen que ver con la salud, el bienestar, el empleo, el mercado de trabajo. Esto incluye los medios de vida sostenibles, las diferentes formas de convivencia, con la intención de establecer vínculos más estables, así como los diferentes sentidos de pertenencia que no solamente aluden a lo común, sino también a la diferencia y, lo más importante, a ir superando situaciones de desventaja. Es en este sentido, es desde estas diferentes dimensiones y sujetos de la ERJA cómo se fue construyendo este libro, cada una de las y los autores que hicimos, que somos parte de esta obra. Tratamos desde nuestras diferentes investigaciones y ensayos mostrar avances, desafíos y bueno, también las desventajas que han tenido un campo educativo en el que todas ustedes, me refiero al estudiantado, está aportando semestre con semestre ideas para enriquecer. Muchísimas gracias. Bueno, ahora continuaremos con la estructura del libro, que la va a decir el doctor Anselmo Torres Arismendi. Regrésale un poquito, por favor.
Bien, buenas tardes a todas y a todos. Me da muchísimo gusto verlos esta tarde en esta gran fiesta académica de la UPN. Hace un par de años, hace ya 3 años, un poco más de 3 años, nos reunimos en colegiado 3 profesores inicialmente para conformar un cuerpo académico. ¿Qué es un cuerpo académico? Es una agrupación voluntaria de académicos de tiempo completo que se reúnen, identifican sus líneas de investigación, ven las formas de colaborar juntos y entonces crean un cuerpo académico, crean líneas de investigación y decidimos formar, apoyados obviamente por nuestro señor director, el maestro Raúl Gavino. Hemos trabajado en muchas vertientes. A ver, es importante mencionar que para ser parte de un cuerpo académico hay que ser un profesor de tiempo completo, tener producción académica, artículos, publicaciones, libros, etc. Tener una trayectoria también, y reunimos estas 3 características. También hay que recordar que la universidad, toda universidad tiene 4 funciones básicas: extensión, gestión, docencia e investigación. Esto nos los evalúan. Tuvimos que pertenecer al PRODEP, al Programa de Desarrollo Profesional. Tenemos que ser evaluados por la Secretaría de Educación Pública en lo individual y en lo grupal también. Salimos beneficiados, nos apoyaron en la formación del cuerpo académico y hemos estado haciendo docencia, hemos estado haciendo investigación. En lo que se refiere a extensión, también se han desarrollado ya un par de programas, uno en específico de diplomado para profesores que trabajan con personas jóvenes y adultas. Vamos ya por la 3ª generación que se está aplicando esto para docentes en todo el país. Hace 2 años nos mandó llamar el maestro Aroldo en una actitud sumamente generosa para decirnos que pues admiraba mucho el trabajo que estábamos haciendo y que quería apoyarnos financiando un libro. Nos dio mucho gusto, porque no es fácil, porque financiar un libro no es de Chile no trago, lleva una lana, pero sí nos puso varias condiciones. La primera es que no sea un libro que se quede guardado en la librería, que no se use, que sea un libro al que tengamos acceso todos los estudiantes y los profesores, de manera gratuita. Entonces determinamos hacer un libro digital que fue subido a la página del IEBEM, a la página de la universidad, que fue subido también a la página de la Universidad Autónoma. Después nos dimos a la tarea de buscar a los mejores autores aquí en la universidad y también en nivel internacional. También tuvimos la oportunidad de integrar otra persona más al cuerpo. Los originales somos el doctor Gustavo, la doctora Pilar y un servidor. Se integró la doctora Beatriz Tenorio y siempre ha estado como colaboradora la maestra de Tapia. Y bueno, nos dimos a la tarea de buscar los mejores autores, de convocarlos y también de buscar una editorial que tuviera renombre. Buscamos muchas, sin embargo nos dimos cuenta de que teníamos aquí a un lado, cruzando la calle, a una de las mejores editoriales del país, que es la editorial de la Dirección de Publicaciones y Divulgación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Nos dimos a la tarea pues entonces de hacer toda la gestión con ellos para hacer este proyecto. También vimos esta situación de la UPN, que queríamos que también participara en ello. Hicimos una serie de gestiones para que hubiera una colaboración entre la UPN y la UAM para que fuera el libro en colaboración por ambas instituciones. Todos los capítulos, bueno, obviamente se lanzó la convocatoria con esos autores, se enviaron los borradores, se dictaminaron por pares ciegos de muy alta calidad. Finalmente se terminó todo este proceso y se procedió a hacer la versión digital, que es la que ven ahí. Ustedes se meten a la página de la UAM y ahí está. Si ustedes se meten a la página de la UPN, ahí está, y es gratuita por completo. Ya algunos grupos la están utilizando como parte de sus estudios, y bueno, ahí está. ¿Me das por favor, Karen? Los integrantes del cuerpo ya lo mencioné: la doctora Pilar, un servidor, el doctor Gustavo, la doctora Beatriz, y como colaboradora la maestra Tapia. Adelante.
Las características del libro: es un libro de colaboración con la UPN, con la UAM, es un libro dictaminado por pares ciegos, tiene un ISBN, de hecho tiene dos, la versión digital y la versión impresa está. Sí les quiero decir que, bueno, una vez que vimos cómo había quedado la versión digital, dijo el maestro Roto, vamos a hacer una pequeña impresión, y de ahí precisamente, bueno, lo podremos vender a precio de costo. Les quiero decir, el libro tiene 366 páginas. Si ustedes van a cualquier papelería o centro de impresión, se les van a cobrar a $1 cada página, o sea, les va a salir en 366 pesos el libro. El maestro indicó que el libro aquí se puede vender por 200 pesos, ustedes pueden ir a comprarlo ya en la dirección, quien desee comprarlo. Definitivamente le va a salir más barato que imprimirlo, además lo van a tener en original. Porque tiene una introducción, tiene un prólogo hecho por la doctora Nina Kalinowski Echegaray, que es consultora internacional en educación para jóvenes y adultos. Tiene 9 capítulos, 14 autores, tiene un epílogo, dale por favor, ahí está, la parte del ISBN, la edición de la UAM, dale por favor, ahí están los capítulos. Seguramente quienes ya lo estén leyendo, lo hayan leído, ya sabrán quiénes son los de cada uno. Son 9 capítulos con 14 autores. Curiosamente, de los 9 capítulos, 7 autores son pertenecientes a UPN, no solamente Morelos, sino a nivel nacional. Tenemos al doctor Juan Bello, también tenemos a la doctora Carmen Campero, pero tenemos también a la maestra Nelia Céspedes de Perú, también tenemos a la doctora Isabel Izquierdo de la UAM. Gracias, por favor. Y bueno, les decía, el libro está disponible en 2 versiones, una versión digital completamente gratuita, la pueden bajar sin ningún problema, y la otra es la versión impresa, ¿no? Que realmente el costo es muy accesible. Esta es la estructura de este libro, que responde a todo un historial de la formación de un cuerpo académico. Hace poco fuimos a la UPN en Ajusco y platicábamos con la rectora de lo importante que es que los profesores de tiempo completo hagamos investigación, hagamos gestión, hagamos extensión y también hagamos docencia. Entonces, bueno, esto es, chavos, chavas, maestros, colegas, léanlo, disfrútenlo. Sí quiero decir algo importante. Este libro no fue solamente hecho con la cabeza. Aquí hay mucho trabajo y mucha pasión. El maestro decía, quiero que sea un libro para la licenciatura, para la LIE y también para pedagogía, obviamente, pero que les sirva, que también resulte de los ejercicios que hacen los chavos. Este libro no es del cuerpo académico solamente, este libro no es solamente de la UPN, este libro es de ustedes, chavos. No hablemos del libro del cuerpo, hablemos de nuestro libro, porque en buena parte con ustedes lo hicimos. Apropiémonos de él, léanlo, disfrútenlo. Hay pocas ocasiones en las que una dirección puede ser tan generosa en financiarnos un libro de esta naturaleza, de alta calidad. También quiero agradecer a la maestra Jade, quien es la maestra Jade Gutiérrez, quien es la directora de divulgación y producción de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por esta apertura que tuvo con nosotros para podernos auxiliar en la edición de este libro. Muchas gracias, Jade. Y bueno, gracias por todo y disfruten el libro, chavos. A continuación tenemos la participación de la licenciada Jade Nadine Gutiérrez Har, directora de Publicaciones y Divulgación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, para proporcionarnos unas palabras acerca del libro. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero, gracias por la invitación. Saliendo un poco de la formalidad, debo decir que es la primera vez que vengo aquí al campus y me gustó mucho. Yo no tenía idea de cómo era el campus, mucha vegetación, y además, más que eso, me sorprendió ver el auditorio lleno. De repente, a la propia universidad le cuesta hacer presentaciones en donde las y los estudiantes estén presentes, ¿no? No solamente que ocupen un espacio en el auditorio, sino que estén presentes, y se nota la energía, ¿no? Ya tan solo en cómo recibieron a sus profesores. Entonces,
realmente me quedo con como muy buena impresión del espacio, les agradezco mucho. Agradezco a la UPN, en especial al doctor Anselmo por acercarse con nosotros con la propuesta, porque también abrió por ahí una beta para seguir publicando con ustedes y con otras universidades, aprovechando que ya hemos tenido colaboraciones con el doctor Gustavo, que además ustedes tienen también esta cortesía de invitar a docentes de la universidad, porque finalmente están trabajando sobre las mismas líneas de investigación. Y simplemente pues agradecerles por la confianza, por la paciencia, porque también sabemos que bueno, hacer un libro o todo el proceso editorial de un libro lleva meses, ¿no? Por lo menos. Y simplemente agradecerles su confianza, decirles que tienen las puertas abiertas en publicaciones de la universidad. Y simplemente eso, agradecerles el espacio que nos hayan invitado, que esperamos seguir colaborando, porque justo ahora, pues con toda la situación que hay de falta de presupuestos y demás, pues es cuando más tenemos que trabajar juntos, ¿no? Colaborando con alguna parte del proceso editorial, una institución y la otra, y bueno, que además podemos sumar a otras universidades, no nada más una coalición UAM UPN, sino el chiste es poder trabajarlo y colaborando también en conjunto. Y simplemente pues agradecerles mucho su invitación, la invitación a la presentación de acá. Yo espero que los estudiantes realmente descarguen el libro y lo lean, lo usen, porque como dice el doctor, ese es el objetivo, ¿no? Que no nada más se quede ahí en un repositorio o se quede el libro en una bodega, sino que lo usen, y simplemente pues agradecerles. Muchas gracias. Ahora la doctora Beatriz Limón nos hará algunos comentarios sobre el libro que se está presentando el día de hoy. Adelante. Ok, pues buenas tardes a todos. Primero que nada quisiera agradecer la oportunidad de poder comentar este libro, el cual presenta muchísima riqueza de experiencias y de saberes que pues nos están compartiendo los autores a través de estos elementos, de estos 9 capítulos. Bueno, el libro Análisis y reflexiones sobre la educación para personas jóvenes y adultas, trayectorias, derechos y ciudadanía, es una compilación de 9 artículos que presentan una reflexión desde distintos ángulos sobre la educación para jóvenes y adultos y los retos a los cuales se enfrentan. El primer capítulo, titulado La formación a docentes que trabajan con personas jóvenes y adultas, una necesidad y justicia social, consiste de una investigación realizada por la doctora María del Pilar Sánchez Asensio, en la cual se presenta un análisis sobre la situación de la educación de personas jóvenes y adultas en el estado de Morelos, y se realiza un diagnóstico de 3 centros de educación extraescolares o sedes ubicados en Cuernavaca. La investigación se llevó a cabo en 2 etapas, iniciando en el 2018. En ella se hizo evidente no solo la ausencia de información respecto al trabajo que desempeñan los CEDEX, sino también la ausencia de atención y acompañamiento a educadores y docentes en términos de formación profesional en el campo específico de la EDU. Me siento aquí medio incómoda dándoles la espalda, aquí, yo creo que como parte de los resultados del diagnóstico, se muestra que los docentes que laboran en los CEDEX cuentan con amplios contenidos disciplinares y saberes que han afinado a lo largo de su vida profesional con las personas jóvenes y adultas. Sin embargo, no cuentan con tiempo suficiente para las clases, ni con materiales didácticos ni libros de texto, además de enfrentarse a las inasistencias constantes de los educandos y la no formación específica en la línea de educación para jóvenes y adultos. Esto ha provocado que se le dé prioridad a determinados contenidos curriculares con la intención de que jóvenes y adultos puedan aprobar los exámenes y en su momento puedan certificarse. Sin embargo, han dejado de lado saberes fundamentales, así como una perspectiva integral que los posibilite no solo a adquirir conocimientos, sino a ejercer sus derechos, un hecho determinante para una integración social justa y equitativa.
Con base en los resultados de dicho análisis se plantea una propuesta de capacitación a través de un diplomado formado por 5 bloques para los docentes que trabajan con personas jóvenes y adultas, que fomenten los valores que fundamenta a la EPJA a través de la discusión y reflexión de los temas presentados. En el segundo capítulo, titulado Embarazo adolescente en Morelos, un fenómeno estudiado desde la trayectoria del capital cultural, presentado por el doctor Anselmo Torres Arizmendi, se hace un análisis de la relación existente entre el embarazo adolescente y su impacto en las trayectorias de las mujeres que han vivido esta experiencia. Un fenómeno social que se encuentra muy vigente en el estado de Morelos. Lo anterior desde la teoría del capital cultural de Pierre Bourdieu. El inicio de esta investigación se da en el marco de la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en la entidad en el mes de agosto del 2015, en la cual participaron mujeres de todos los municipios del estado de Morelos. Al ser un fenómeno presente no solo en México, sino en gran parte de los países latinoamericanos, se presenta en el documento tanto el panorama regional de América Latina como el nacional y estatal, brindándonos las bases para una mejor comprensión de dicho fenómeno, con información presentada por instituciones como la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de Población de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Aunado al alarmante panorama existente en la región, la pandemia generada por el COVID-19 originó una serie de factores como el confinamiento, el cierre de los centros de atención, el desabasto de medicamentos y en particular de anticonceptivos, que agudizaron muchos de los problemas ya existentes. Como menciona Torres, el embarazo adolescente llama la atención de las autoridades regionales por la grave afectación a la trayectoria de vida de las mujeres, el impacto a su desarrollo psicosocial, a su salud, a la permanencia en el sistema educativo, también respecto a sus oportunidades laborales inmediatas y a futuro, a la salud de sus hijos y en conjunto la previsible perpetuación de la pobreza con efectos intergeneracionales. Las preguntas que guían la investigación que se presenta en este capítulo son: ¿qué efectos tiene el embarazo adolescente en las trayectorias escolares de mujeres adolescentes? ¿Cómo ha afectado el embarazo adolescente en el bienestar social de las participantes de la investigación? Esta investigación se presenta como una investigación de corte mixto, en la que se encuestan a 4.181 mujeres habitantes del estado que estuvieron en la condición de embarazo adolescente. Por otra parte, se recupera la voz de un grupo de estas mujeres a través de 147 entrevistas y 4 grupos vocales. Tomando en cuenta conceptos de la teoría del capital cultural de Pierre Bourdieu, como el capital económico, capital cultural, capital social y hábitus, se analiza la voz de las mujeres entrevistadas con la finalidad de que identificar si existe reproducción de las estructuras y de qué manera afecta positivo o negativamente a las mujeres participantes de la investigación. ¿Cuál es la intervención de la comunidad educativa para la contención o rechazo del embarazo adolescente y de qué manera influye con ello en la multiplicación o prevención del fenómeno estudiado? Continuando con el análisis de la población de jóvenes y adultos, en el capítulo 3, titulado La imagen ciudadana de jóvenes mexicanos en mediados del siglo XX, la corporalidad de José Gómez Robleda, presentado por el doctor Gustavo Adolfo Enríquez Gutiérrez, se presenta a través de un ensayo la imagen de juventud y de ciudadanía del mexicano a mediados del siglo XX, partiendo de 3 puntos de análisis: la ciudadanía a mediados del siglo XX en México, los jóvenes a mitad del siglo XX en la mirada científica y la imagen de la ciudadanía en jóvenes y deportistas en José Gómez Robleda. En el cuarto capítulo, titulado La formación docente en la educación indígena, trayectoria en la Universidad Pedagógica Nacional, la doctora Beatriz Tenorio Sánchez hace una revisión de las dificultades a las que se han enfrentado los docentes de dichos espacios en su búsqueda de formación, los programas que se han encargado de formar a los docentes del medio indígena, los cuales se han visto influenciados por las políticas vigentes. También se presenta un análisis de la evolución de la formación docente en México y en específico a través de los programas de la UPN.
En particular, se hace una revisión del programa de la licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el Medio Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional, la 90, y se presenta una investigación de las características de este programa desde su propuesta curricular y se plantea la interrogante: ¿cómo incide la práctica docente de los académicos en la formación del estudiante del EPETMI en la unidad 123 de Iguala Guerrero y en la unidad 171 de Morelos? Para responder a dicho cuestionamiento, recupera la visión de los estudiantes sobre lo que significó formarse como docente del medio indígena a través de las voces precisamente de un grupo de estas estudiantes. En el capítulo 5, la maestra María del Carmen Campero Cuenca presenta el ensayo Construyendo una EJA transformadora para vivir bien, un análisis de la EJA desde distintos ángulos. En él se resaltan las contribuciones que hacen las personas jóvenes y adultas a la sociedad. Por sus múltiples roles, aportan a la formación de la niñez y la juventud, al desarrollo de sus comunidades, barrios y del país, al cuidado de su salud y la de sus familias, así como al medio ambiente, al mejoramiento de su trabajo, de la economía familiar y de la nación, al fortalecimiento de la ciudadanía y la democracia, a la promoción de sus culturas, de la interculturalidad y la convivencia, entre otros. La EJA es un campo amplio y complejo que se entrecruza con la realidad social. No se limita a los sujetos que participan y a los procesos educativos en sí, sino que su finalidad es coadyuvar al desarrollo basado en los principios de respeto a la dignidad del ser humano y de justicia social. Se resalta en este trabajo la importancia del trabajo colectivo para generar sinergias y lograr aportes más trascendentales en la construcción de un mundo más digno y justo, así como las contribuciones de las distintas asociaciones relacionadas con el trabajo con personas jóvenes y adultas que se han logrado principalmente en colectivo. Se plantea también un análisis sobre los aportes tanto en México como en América Latina sobre la investigación en la línea de la EJA. Se da cuenta de prácticas y proyectos en los que están presentes las propuestas de las redes de América Latina para avanzar en una EJA para vivir bien, así como investigaciones sobre estos realizadas con diferentes metodologías y enfoques, presentando sus procesos y resultados. Entre los hallazgos se resalta también que la profesionalización de los educadores y educadoras es un elemento clave de una EJA transformadora de la sociedad y que es fundamental edificar en colectivo mediante el diálogo, la reflexión, el análisis y la acción. Una EJA para vivir bien y a lo largo y ancho de la vida y para la vida. Perdón, pero era así, gracias por la explicación. En el 7º capítulo, la doctora Isabel Izquierdo gracias. En el 7º capítulo, la doctora Isabel Izquierdo, la doctora Berta Alcántara Sánchez y la maestra Magali Acristán Hernández presentan una investigación sobre el acoso y ciberacoso en una telesecundaria del estado de Morelos. Se inicia con una presentación del surgimiento de las telesecundarias en México y sus características, así como de las políticas y los programas contra las violencias escolares y sus desafíos. En la investigación se explora el caso de un grupo de estudiantes para conocer sus problemáticas en torno al acoso y el ciberacoso, así como las acciones de prevención, detección y acción que ponen en práctica para atender este fenómeno. Se analiza también las estrategias escolares que la dirección y el profesorado emplean, así como los resultados y retos a los que se enfrentan. En los capítulos 6, 8 y 9 se hace un análisis de las características de la EJA desde distintos ángulos. Comenzando en el capítulo 6 con el doctor Juan Bello Domínguez, en el cual se presenta un análisis de las propuestas sobre la educación para personas jóvenes y adultas en comparación con las propuestas desde la nueva escuela mexicana. En el capítulo 8, la doctora Nélida Céspedes Rosell
muestra un análisis de la educación para personas jóvenes y adultas desde el enfoque de la educación popular, resaltando que el Consejo de la Educación Popular de América Latina y el Caribe ha asumido desde sus orígenes un compromiso con la EDJA en el cual es necesario que los actores educativos se formen políticamente como ciudadanos con capacidades y valores que contribuyan a construir sus propias vidas y entornos más justos y solidarios, respetando plenamente la vida humana en comunión con la naturaleza. En el documento se presenta un análisis de estos elementos desde la visión de Freire. Finalmente, el capítulo 9, la maestra Cintia Desiré Tapia Terrazas y el licenciado Fausto Marlon Daza Castillo presentan el capítulo titulado La educación multigrado, sinónimo de exclusión y desigualdad, un espacio de reflexión para la educación para jóvenes y adultos. En él se presenta una comparación del trabajo de escuelas multigrado y el trabajo de la formación de personas jóvenes y adultas, sus características y necesidades. A pesar de que en México no se conciben a las escuelas multigrado como un sistema pedagógico, sino como una categoría administrativa, en el capítulo se plantea que las características de estas instituciones presentan una gran riqueza y un amplio potencial para la generación de conocimientos e identidad cultural. Sin embargo, es necesario trascender más allá de los estigmas de las escuelas multigrado. Bueno, pues muchas gracias y realmente los invito a leer cada uno de estos capítulos que tienen una gran riqueza y, como les comentaba en estas palabras, se abarca desde distintos enfoques las características, las necesidades que atraviesa precisamente la educación para jóvenes y adultos. Muchas gracias. Bien, pues a continuación vamos a dar apertura a la sesión de preguntas y respuestas. Quien tenga alguna pregunta o comentario puede por favor levantar la mano y le cedemos la palabra. Adelante, Sí, claro que sí. Bueno, primero que nada, pues felicitarlos por la publicación de este libro, que estoy por seguro que nos servirá de mucho a mis compañeros y a mí, y también a los que vienen atrás de nosotros. La pregunta es para cualquiera de ustedes, de los que han trabajado en el libro, ¿cuáles son los cambios más importantes de la EDJA en las últimas 2 décadas? Pues me parece que el cambio más significativo que tenemos es la investigación, que aparentemente esta se queda en ese espacio, en el espacio académico. Sin embargo, se ha tenido una influencia en las políticas educativas. Del 2004 se logró que apareciera en la Constitución política, a través, por supuesto, de toda una gestión que se hizo con el Parlamento para que apareciera educación de adultos. Estaba que era la educación para todas y todos, pero no aparecía, no se especificaba educación de adultos. Ese es un logro que se ha tenido. Otro de los logros es que nos ha incrementado en la red EDJA el número de integrantes, compartiéndonos una serie de experiencias que han sido sistematizadas, las cuales dan cuenta de cómo vienen generaciones atrás, ¿no?, siendo más conscientes de la importancia que tiene el poder incorporarse e incidir en este campo. Ustedes mismos no son de hace 20 años, pero sí de los últimos 10 años, las egresadas que tenemos han estado ya formando asociaciones civiles. Ustedes hemos logrado que vayan tomando conciencia de que ser interventores educativos en la EDJA tiene un sentido, y que tiene un sentido para una mejora de la sociedad en general. Entonces, me parece que sí hemos tenido avances. Y bueno, cierro con
una presentación que ustedes presenciaron los de octavo semestre, en la que estamos como parte de las redes latinoamericanas, la EPCA de México, en la que cada uno de los países, Colombia, Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador, México, Guatemala, presentamos los avances que teníamos precisamente en políticas públicas desde el siglo pasado, 1900. Y bueno, fueron ustedes, ¿no?, los que hicieron una serie de cuestionamientos acerca de México. Va a seguir para adelante en sus políticas públicas, qué es lo que se tiene que hacer para que sea tomada en cuenta la educación de jóvenes y adultos por parte del subsistema educativo. Entonces, vamos avanzando. Gracias, Karen. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o algún comentario para los autores? David, por favor. Gracias por compartirnos la realidad, ¿no?, que se vive o que vivimos, ¿no? Porque como bien lo menciona la maestra Pilar, como que a veces estamos, la juventud es como que se duerme un poco, ¿no? O yo, ¿no? No, por mí yo a veces me duermo. Pero pues al momento de ir leyendo y ir conociendo pues diferentes aspectos o cosas que van moviendo a la sociedad y que es importante ir cambiando, ¿no? Y que también nosotros podemos ir involucrándonos, ¿no?, de diferentes maneras. Yo no más quiero decir muchas gracias por lo que nos han ido enseñando. Gracias. Yo quiero salirme un poco del círculo del presente para ir al pasado. Dos cosas que yo creo, tres cosas que me gustaría decir con respecto al pasado. La idea de juventud surge en el siglo XX y surge además en la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir eso? Que antes no se hablaba de jóvenes y nada más se hablaba en la Ciudad de México. La pregunta es, ¿eso es así? Siguen pasando muchas cosas parecidas. Parece que las juventudes nada más están en las ciudades. La otra cosa que también es importante analizar de la historia es que la idea de joven y ciudadano empiezan a vincularse. ¿Por qué un ciudadano? Es decir, un ciudadano se está pensando en aquel que tiene un trabajo y tiene derechos, y empieza a hablarse ya en las leyes, por ejemplo, en el siglo XIX, de dos cosas que ahorita ya tienen un impacto importante. Los jóvenes se pueden casar, en el caso de las mujeres, a los 13 y de los hombres a los 15. Pero, curiosamente, los autores hablan de que la juventud empieza más o menos, no hay una edad precisa, pero hablan desde los 11 y termina hasta los 30. ¿Sigue pasando eso? ¿Qué pasaría el día de hoy si alguien, un joven, se enamora de una muchacha de 13 y lo dice? Acuérdense de la canción esta de que hicieron los Ángeles Azules, 17 años, y ya esa canción ya está prohibida, ¿eh? Ya, muy padre según la canción. Y nada más para contrastar otro dato interesantísimo. ¿Saben cuántos años tenía Margarita Maza de Juárez cuando Benito Juárez la enamoró? 13 años. ¿Y él tenía cuántos? 30. No, pues bastante. Esto lo digo porque es importante empezar a situar la idea de jóvenes y todo lo que están comentando ustedes. Y esta última pregunta es interesante. El día de hoy, curiosamente, los jóvenes están recibiendo un impacto mediático muy fuerte, y sobre todo los grupos más conservadores están impactando en los jóvenes. El día de hoy hay muchos jóvenes que se están integrando a la ultraderecha. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué está pasando en la composición de la familia que está haciendo que los jóvenes se sientan más vinculados con la derecha que con el discurso progresista de la izquierda? Nada más lo dejo para que vean
que es interesante a veces analizar las cosas de historia. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Compañera. Supongo que la elaboración de un libro es muy compleja. La pregunta sería, ¿cuáles fueron los retos más significantes en la elaboración de este libro? Todos voltean a ver. Híjole. Fue un proceso muy interesante. El reto fue todo el proceso. Primero, esta apertura, además fue sorpresiva para nosotros, de la dirección de decirnos, bueno, podemos hacer un libro con ustedes, tenemos la confianza en ustedes. Tuvimos que ponernos de acuerdo los 5 para ver el nombre, los temas, quiénes, ¿no? Las líneas, mandar las invitaciones. Quizás el reto fue el tiempo que nos llevamos en recibir, porque además había que hacer revisiones de lo que se llegaba y se regresaba, pero en sí fueron 2 años de un trabajo arduo, no quiero decir difícil, complejo a veces por los tiempos más bien. Logramos una colaboración con UPN, Ajusco, que no se había logrado antes. Sí quiero comentar, abrimos brecha, abrimos brecha porque usualmente no se permitía que se compartiera el logo, a menos que la publicación fuera únicamente de UPN Ajusco. Entonces tuvimos que ir a platicar con las autoridades y decirles, bueno, porque además UPN tiene su propio editorial, pero tiene una lista de espera de 3 a 5 años. Y el maestro nos decía, el siguiente ciclo tiene que comenzar con los chavos leyendo el libro. Y no, bueno, está bien. Y entonces hubo que ir a, porque además no queríamos dejar pasar el libro sin que tuviéramos una colaboración con la UPN. Entonces tuvimos que hablar con las autoridades de UPN, desde Rectoría, Secretaría Académica, Editorial, todos, para decirles, sí estamos haciendo un libro de mucha calidad, con una editorial, una de las mejores editoriales del país, y llegamos al acuerdo de que se utilizarían todos los procesos y los formatos, el proceso de dictaminación de la UPN, perdón, de la UAM, no, perdón, de la UPN, aquí en la UAM. La UAM, la maestra Jaime dio todas las cosas y dijo, sí, que se utilicen esos formatos, obviamente lo revisaron, de muy alto prestigio, de muy alta exigencia, y pues así se hizo. Entonces quizá esos fueron los momentos un poquito más álgidos en los que decidimos que eso tenía que pasar. Hace poco, la semana pasada, que nos reunimos con las autoridades de UPN Ajusco, nos dijeron, pues sí, lo lograron. Y lo logramos bien por la derecha, porque se les está dando ese reconocimiento de ambas instituciones por la calidad de lo que se escribió. Por la calidad de lo que se escribió. Nos felicitaron, obviamente lo reconocieron este libro. Creo que esos fueron los momentos un poco más álgidos. De ahí fuera todo fluyó, claro, se revisa ortografía, redacción, teorías, estructura, todo se revisa en el libro, en cada uno de los pares ciegos. Pares ciegos, chavos, significa que nos evaluaron personas que no conocíamos, no sabemos quiénes fueron, y nos regresaban con observaciones. A veces hacíamos corajes, a veces hacíamos berrinches, pero sabemos que lo teníamos que hacer, pues. Pero así es esto de la publicar, así es publicar. Envías a revistas, envías a libros y te hacen observaciones y no te parecen y sabes que las tienes que hacer. Sin embargo, al final, cuando vemos lo que se produjo, el libro quedó muy enriquecido. Entonces, este proceso fue interesante. No digo como malos momentos, hubo momentos intensos más que otros, pero fue todo. Esto es todo un logro, Esto es todo, este libro es todo un logro que además lo disfrutamos todos lo disfrutamos, ¿no? Cuando conversamos sobre él, pues nos divertimos mucho recordando las peripecias, pero también reconociendo que este trabajo es un libro, es un trabajo académico que es producto también de la generosidad de nuestro líder, que es el maestro Arroyo, ¿no? A quien agradecemos enormemente. Eso fue. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto ver que la
auditorio esté lleno de estudiantes, de sus profesores que estén interesados en este libro. Y en esta última pregunta que hace la compañera, yo recuerdo también el trabajo que ustedes hacen con sus proyectos para titularse, sus proyectos de investigación, de intervención, y que también tienen la opción de hacerlo en binas, de hacerlo en pareja. Y recuerdo que el trabajo en conjunto implica también pensar en colectividad, como ustedes lo van a hacer en sus proyectos, llegar a acuerdos en que pues estén convencidos de que esa es la mejor decisión, convencidos y convencidas, y también en compartir los saberes. Eso es muy importante, es algo que a mí me deja la elaboración de este libro, es compartir los saberes en estas reuniones que teníamos al definir las líneas, al definir el título y al definir quiénes iban a participar y a quiénes iban a invitar. Eso también ustedes lo van a vivenciar con sus proyectos de titulación. Tienen que tomar decisiones, tienen que tomar también decisiones, también incluso hasta en la vida personal, en los tiempos que van a dedicar para reunirse y escribir y conjuntar sus ideas y dialogarlas, en fin. Esta es una experiencia que se vive en momentos de intensidad, lo dijo el doctor, pero también se disfruta. Y ustedes lo van a disfrutar cuando vean sus empastados, sus proyectos ya impresos, van a decir, valió la pena, incluso a lo mejor hasta en algún momento si tuvimos un roce o algo así, eso queda olvidado porque ya el objetivo se cumplió. Entonces los invito y las invito a escribir en colectivo, a tener esa experiencia y a disfrutar el final de todo el proceso. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda o comentario para los autores sobre el libro? Sí. Bueno, yo soy externa, soy estudiante del doctorado de la UAM, y entonces me llegó la invitación a poder venir al libro, a la presentación del libro, y me llamó mucho la atención, digamos, en el título, el tema de ciudadanía. Entonces, no sé, para quien aborde el capítulo, el tema de ciudadanía y juventudes, estamos mucho explorando, por lo menos en mi proyecto de investigación, cómo este concepto de ciudadanía ahora está cruzado, mediado por todo este entorno digital, y entonces hablamos de ciudadanos, pero ahora ciudadanos digitales, ¿no? Sobre todo las juventudes, las infancias, están ya, a quienes los define así, ¿no? Como anfibios que se mueven en el mundo digital y en el mundo análogo, ¿no? Entonces, si pudieran comentar un poco más en esta elaboración, digamos, del apartado de ciudadanía, si exploran esta parte de la construcción de ya la ciudadanía digital, qué implica para las juventudes posicionarse como ciudadanos digitales, si por ahí exploran algo, por ahí. Bueno, el trabajo que yo hago es más bien de carácter histórico. Lo que sí puedo comentar es que indudablemente todas las tecnologías están cambiando la manera de relacionarnos, y la concepción de ciudadanía clásica que teníamos, nada más derechos sociales, políticos y civiles, se está ampliando muchísimo. Los derechos humanos ahorita, las últimas generaciones están planteando justo esta parte, ¿no? Y todo lo que es la nanotecnología también está replanteando esto que parecía fantasía de que la robótica entre lo que es el humano y el robot parecía como que nada más se daba en las películas. El día de hoy ya se está replanteando, ¿no? Y hay muchísimas series coreanas, alemanas, mexicanas, bueno, mexicanas no tanto, pero otras ya están replanteando este asunto, los derechos de las máquinas, ¿no? El derecho a, inclusive está la película de
no sé si la han visto, se llama, creo que ella, de Joaquín Phoenix. Es muy interesante, es un tipo que se enamora de su máquina y ¿qué cree que pasa? Que le dice bye bye, yo ya me voy con otro porque yo tengo un corazón más amplio que el tuyo. Así que, y hay muchas cuestiones de estas, ¿no? En el caso yo creo que lo que se empieza a plantear desde el punto de vista de la ciudadanía y algo que yo he estado trabajando, tiene que ver con el cuerpo. Es decir, los cuerpos también son una expresión de derechos que de repente no tomamos en cuenta. Un cuerpo de una mujer, un cuerpo de un niño, un cuerpo de un anciano, ¿qué están diciendo? Un cuerpo de un indígena. Y ese cuerpo visiblemente está demandando características que antes pensábamos que no eran importantes. Así, por ejemplo, en los años 30 hay investigaciones que hablan acerca de cómo la ropa, la forma de vestir, nos dice sí o no te consideran ciudadano. A principios del siglo, regresando, por ejemplo, un indígena que llegaba a la ciudad vestido de manta, o un indígena por su manera de portar el cuerpo y vestirse, ya de inmediato le está diciendo algo. En el caso, eso por ejemplo, algo que hay que explorar, las cuestiones. Y ahora, el tipo de derechos que está exigiendo las tecnologías, el derecho a la información, pero también tenemos que discutir quién genera la información. La libertad de expresión, pero hay tanta libertad de expresión de veras en los medios, porque lo que se ha visto es que son bastante conservadores las respuestas que se tienen, ¿no? Y la otra cosa que hablábamos de los jóvenes son muy vulnerables a la información que aparece en los medios. Lo que te dicen a través de las redes tiene un impacto atroz en jóvenes, para bien o para mal, y muchas veces para mal. Todo ese tipo de cosas hay que replanteárselas cuando estamos hablando de estos derechos, estas libertades, creo yo. Y bueno, dejo así porque no hay más tiempo. Muchas gracias. Bueno, ahora la licenciada Aline Proal Aranda, encargada del despacho del Departamento de Tecnología de la Información y Representación del maestro Leandro Víquez Salazar, director general del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, nos hará los comentarios finales de esta presentación del libro. Pues bueno, antes que nada, muy buenas tardes, distinguida audiencia conformada por alumnos, alumnas y alumnos, maestras, maestros. Sean todos ustedes bienvenidos. A nombre del director del Instituto del IEBEM, les hago extensivo este fraternal saludo y de la misma manera, con mucho respeto y admiración, saludo a nuestras autoridades. De manera muy sublime, nuestro reconocimiento y nuestra gratitud a los coordinadores y a todos ustedes, a la excelencia de su cuerpo académico, maestro Haroldo Aguirre. Felicitaciones y nuestro reconocimiento por este emblemático documental. Un libro que sin duda alguna es un acervo cultural y emblemático, porque aparte de su tinte profesional, recoge las experiencias en la trayectoria de este proceso significativo de enseñanza y aprendizaje, que bien nuestros expositores nos lo han hecho saber de una manera simbólica, porque no se hizo de la noche a la mañana, porque tiene que ver su tiempo, su dedicación, el hacer a un lado cuestiones familiares, a veces ignorar algún padecimiento de salud por avanzar con este objetivo. Luego entonces, el Instituto del IEBEM,
a nombre del maestro Leandro, reconocemos y abrazamos este exitoso documental a través de la UPN y pedimos encarecidamente que este libro tenga el éxito a través de ustedes. El impacto se va a ver reflejado a través de la empatía y la sensibilización que ustedes van a tener en cercanía en sus procesos de enseñanza. Felicidades y mucho éxito. Enhorabuena. Un placer. Ahora el maestro Arnoldo Aguirre Güences nos dará también unas palabras, comentarios finales sobre el libro. Buenas tardes a todas y todos nuevamente. Pues agradecerle al maestro Vique la gentileza, al maestro Leandro Vique, director del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, el que esté presente a través de la compañera Javier. Por favor, un saludo afectuoso de parte de todos nosotros al maestro y también nuestro agradecimiento por el apoyo para que estas cosas se den en la universidad. En segundo lugar, decir EPJA. Yo oí muchas veces la palabra EPJA, y EPJA, todos ustedes saben porque están trabajando eso, educación para jóvenes y adultos, EPJA, ¿sí? La educación para jóvenes y adultos, importantísimo ahora. Miren, antes era la pirámide poblacional, la base ancha abajo y arriba la puntita de los pocos viejitos que eran, ¿sí? Y abajo la base de la inmensa cantidad de pequeñitos, de niños. Y ahora es un rombo, ¿sí? Ya no es la pirámide, es un rombo. ¿Dónde está lo más grueso? En medio, o sea, entre los 20 y los 30 años. Está lo grueso, de los 20 y los 35 años. Es la mayor población. Hace 20 años yo era director del IEBEN, del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, y mi responsabilidad era la educación básica y normal y UPN. Y fíjense que traté de conocer las escuelas, y había escuelitas primarias que ya estábamos queriendo cerrar los turnos vespertinos porque ya había pocos niños. Pero en cambio las secundarias estaban llenas. Es decir, jóvenes de 13 años, había muchos todavía. Y aquí la secundaria 5, pues estaba llena el grupo, ¿no? El turno matutino y el vespertino. Ahora, el vespertino, aquí la 5, tiene 10, 11 alumnos, 12 alumnos, 13 en cada grupo vespertino. Sí. Ya hay menos jóvenes. La población adulta es la que está creciendo. El rombo se va a convertir en una pirámide invertida. La población vieja va a ser mucho, jóvenes y adultos, y la población infantil va a ser pequeñita. Entonces, educación para jóvenes y adultos es importante privilegiarla y es importante darle la importancia que requiere, porque vamos siendo adultos ya muchísimos. Para empezar, todos los que estamos aquí somos adultos, jóvenes y adultos, pero hay muchos jóvenes y adultos afuera que requieren educación y que van a requerir educación y acompañamiento. Incluso los licenciados, los maestros, los doctores necesitarán educación y acompañamiento para su plena vida en la etapa adulta y en la vejez. De ahí que tiene una gran importancia lo que estamos haciendo aquí para la educación de jóvenes y adultos. Este libro, decía el doctor Anselmo, fue revisado por pares ciegos. Ya es consiste la ceguera, es decir, quien revisa no sabe quiénes son los autores. Pueden conocerlos, pero no saben si ese artículo o ese texto es de ellos. Y en segundo lugar, pares, es decir, que son también doctores que trabajan el mismo campo,
que están revisando el mismo, es mi par ciego, es decir, es mi par, el doctor Anselmo, que está revisando un trabajo mío que no sabe que es mío. Y entonces, bueno, lo va a revisar estrictamente. Entonces, está revisado por pares ciegos. Es un buen texto, pues, que yo, pues, sería una recomendación más de que entren en él, lo analicen, lo discutan, lo valoren, y bueno, pues, que sea para bien. Enhorabuena, un abrazo a todas y todos. Nos esperan los jóvenes y adultos buscando acompañamiento y educación, y ustedes se están formando para ello. Enhorabuena. Bueno, pues finalmente, a manera de cierre, quisiera yo también reconocer su esfuerzo y su trabajo a todos los creadores de este libro, ya que, bueno, y también al público, pues invitarlos a leer el libro. Realmente yo lo comencé a leer y es un libro que quieres tú seguir leyendo, te da más apertura a seguir leyendo porque tiene realidades, y hoy en día no muchos libros expresan las realidades de la educación de personas jóvenes y adultas. Entonces quiero reconocer eso y quiero también invitarlos a leerlo. Por ejemplo, yo en el primer capítulo, en estas realidades que les hablo, en el primer capítulo se expresa cómo se vivió la pandemia en los EDEX, y son realmente testimonios como el de un niño que dejó de asistir digitalmente, porque era de manera digital, porque tuvo que vender su celular porque no tenían para comer en su familia. Entonces son realidades muy crudas, pero a final de cuentas son verdades, y hay que reconocer quiénes son los verdaderos sujetos beneficiados de la EPJA, y creo que este libro visibiliza quiénes son esos sujetos. Entonces hay que leerlo, y muchas gracias por su participación, por su presencia. Muchas gracias también a todos los creadores, a los autores, y así damos como finalizado este evento. Y muchas gracias. Muy bien.